yo, como decía el compañero, hice una tesis del año 2006, del 2006 al 2009, en el cual abordé las prácticas culturales del anarquismo. Prácticas que desde una perspectiva culturalista, ¿ya? Cuestión que no se había hecho con anterioridad. Siempre se había hablado del anarquismo en el marco del movimiento obrero, en el marco del movimiento social. Por tanto, nunca se habló, digamos, del anarquismo en su parte específica, ¿ya? Y a mi punto de vista, el anarquismo había sido, en cierto modo, mal abordado o abordado completamente, ¿ya? Es decir, para mí el anarquismo es esencialmente su parte específica, ese es su sello identitario más profundo. Entonces, abordar una historia del anarquismo sin abordar su parte específica, sin interiorizarlo en su parte cultural, en su labor cultural, educativa, formativa, me parecía sumamente incompleto. Me parecía que no llegaba a la esencia misma de lo que es el anarquismo, ¿no? Y no llegaba al punto, no tocaba su sello identitario más potente, que en el fondo lo que le daba una cierta continuidad al anarquismo a través de los años, que es su labor cultural, no su labor orgánico sindical, ¿ya? Este congreso se llama Congreso Movimientos Sindicalistas Libertarios. Y bueno, yo me voy a salir un poco de los sindicalistas, ¿ya? Para abordar más lo que es el plano específico de la ley, ¿ya? Su parte cultural, su parte de formación, ¿ya? Y que por lo demás es un poco la parte más oculta de la anarquía, ¿ya? Bueno, hecha esta aclaración, vamos a... también destacar un poco que digamos, como había salido tanto tiempo de la academia, este es mi retorno a la academia, en cierto modo. Desde el año, no sé, 2009 creo, no había tenido la oportunidad de estar en una casa de estudio, ¿ya? Por X motivo, digamos, los senderos me llevaban por otro camino, los cuales no he vinculado. Por tanto, este es mi retorno. Y por ahí sí me resulta realmente demasiado poco académico, no sé, o tanto didáctico, por lo mismo, porque quise ser como ágil al exponer el tema. Bueno, el tema en sí es prácticas culturales, sociabilidad y vida de la anarquista a principios del siglo XX, que vendría siendo como el trabajo de tesis que yo hice hace un tiempo, más o menos expuesto de forma más o menos resumida, ¿ya? El anarquismo, digamos, como decía, resulta totalmente, una historia del anarquismo resulta totalmente incompleta sin abordar este tipo de prácticas, ¿ya? Es por ello que, bueno, si bien se había tocado el tema de la cultura en algunos trabajos del año, no sé, el mismo Sergio Pérez, del año 2007, tocó el tema de la cultura y lo abordó de una forma, digamos, un tanto distinta a la que se había abordado de forma anterior, apelando a su plano específico. Si bien él lo abordó, digamos, el trabajo del que yo le hablo, que esa tesis, fue el primero en sistematizar la diversidad de prácticas culturales que en el fondo
existían en el anarquismo durante fines del siglo XIX y principios del XX. Ahora, bueno, y es que en esa época, digamos, fines del XIX, principios del XX, estamos no solamente frente al nacimiento de los primeros sindicatos obreros, de los cuales fueron pioneros también los anarquistas a través de las sociedades de resistencia, sino que estamos en presencia de la germinación de una cultura obrera, digamos, que en cierto modo se iba planteando como alternativa a la cultura hegemónica, a la cultura burguesa, pero también alternativa a una cultura popular, netamente popular. Y esa cultura obrera de carácter ilustrado obrero, ya por los valores, digamos, racionalistas, digamos, de cultura netamente derivada de la Revolución Francesa, poco a poco se fue, digamos, perfilando hacia una perspectiva de plantearse, de irse alejando, digamos, de los valores burgueses e irse constituyendo con un sello identitario propio, ¿ya? Esa fue la cultura, digamos, anarquista a principios del siglo XX, ¿ya? Y bueno, esta cultura se fue nutriendo poco a poco de una diversidad de prácticas culturales, que fueron apareciendo con los años, que se fueron consolidando, que se fueron transformando, en cierto modo, y hacia ese tipo de prácticas, digamos, nos vamos a referir ahora. Bueno, ¿cuál sería la tecnología? Bueno, yo hice un breve tema de cuál sería esa tecnología de prácticas, ¿verdad? Y acá hay, bueno, resultaría totalmente incompleto hacer algo sin tocar antes el plano de las redes asociativas anarquistas. ¿Por qué las redes asociativas? Porque en el fondo eran fundamentales los espacios que en el fondo iban germinando en el plano específico. De afuera, los centros de estudios sociales, los ateneos obreros, las universidades populares, qué sé yo, las mismas escuelas racionalistas. Todos fueron espacios que de algún modo fueron germinando y fueron dando pie a que en el interior se fueran germinando esa diversidad de prácticas, que ya las vamos a analizar. Entonces, debemos partir necesariamente por analizar esas redes de organizaciones específicas anarquistas, ¿no? Ahora, lo fundamental de esas redes de organizaciones específicas es que tenían una base fundamental, la esencia misma del anarquismo, ¿ya? La quinta esencia, como lo definen algunos autores por ahí. Y esa quinta esencia son los grupos de afinidad, ¿ya? Si nos ponemos a analizar los distintos centros de estudios sociales, las casas del pueblo, las universidades populares, etcétera, etcétera, nos topamos con qué? Porque en el fondo el nombre no importaba mucho, más bien importaba el grupo del cual dependía, ¿ya? Y eso eran los grupos de afinidad. Los grupos de afinidad eran no más allá de 3 o 4 personas, ¿ya? Por eso muchos autores lo han llamado microasociacionismo, ¿ya? Cuestión que en el fondo era la quinta esencia digamos, del anarquismo, esos grupos de afinidad que fueron germinando desde fines del siglo XIX hasta llegar a los años que yo estudié, que fue 1927. Universitario, o sea, partiendo de 2 o 3 grupos a fines del 19, llegamos a
fines de los años 20 con diversidad de grupos, o sea, más de 100 grupos en Santiago, ¿no? Que fue el lugar físico donde yo me senté, Santiago del Paraíso, ¿no? Entonces estamos, digamos, frente a una situación de que el anarquismo adquirió visibilidad y se hizo un posicionamiento en la sociedad a través principalmente de la acción de los grupos de afinidad. Grupos de afinidad que, como dije, podían tener diversas iniciativas, ya sea editar una hoja, ya sea formar un centro de estudios sociales, ya sea formar un ateneo obrero, etc. O ya sea formar una escuela racionalista. Entonces, la base del asociacionismo anarquista son los grupos de afinidad. Ahora, hay unas características de los grupos de afinidad que más o menos la demuestro, que he reducido el número de miembros, carencia de marcos internos formales, es decir, muchas veces no existe un lugar físico para reunirse, muchas veces no existe un horario de reunión, etc. Su estructura obviamente antijerárquica, quiero decir que no contaba con un presidente, nadie presidía el grupo, ¿ya? Solamente existía el secretario que de algún modo era importante, autonomía de cada grupo, digamos, autofinanciamiento. Obviamente ellos no recibían dinero de ningún ente superior, de ningún ente ajeno a lo que era el grupo mismo. Y obviamente la clandestinidad, porque en el fondo eran grupos que no solicitaban al Estado ni a ningún ente superior ningún permiso para funcionar, ¿ya? Eran entes que actuaban de hecho. Bueno, eso sería, digamos, en cuanto al ámbito de las redes de organizaciones, específicas de la anarquía. Ahora, claro, como decía, en principio, o sea, a fines del siglo XX, notamos, digamos, unos 4 grupos, 5 grupos actuando. A fines de los 20 hay más de 100. Entonces, a lo que quiero llegar es que, digamos, esta red de sociabilidad y de organizaciones específicas de algún modo fue creciendo y se fue diversificando, ¿ya? Lo que ocurre hoy en día que a fines de los años 90 existían muy pocos grupos de arte y hoy en día se nota cierta proliferación y también diversificación de grupos, o sea que están abocados a distintas estrategias de propaganda, a distintas formas de llevar la idea. Y eso más o menos fue lo que ocurrió entre los años 10 y 20. ¿Ya? Ahora, en el interior de estos centros, de estos grupos, lo importante es que se desarrollaba una diversidad de prácticas culturales, entendidas tanto en el sentido antropológico como netamente cultural. ¿Cuáles serían esas prácticas? Bueno, la he agrupado por las prácticas que giraban en torno a la lectura y la letra impresa. Las prácticas que giraban en torno a la lectura y la letra impresa, que más que nada me aboco en este ámbito a estudiar los periódicos, la importancia de la prensa, ¿ya? Porque era fundamental, digamos, como acto de iniciación de cada grupo, editar una hoja, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, de ese modo, la hoja lo daba a conocer frente a sus pares. Y en principio los pares no se encontraban en la región, se encontraban en Argentina o se encontraban en España. Entonces, un acto esencial para darse a conocer
cada grupo editaba una hoja o un folleto, y esa hoja de algún modo se la hacían llevar, se la hacían llegar a sus pares, a sus compañeros, y a su vez sus compañeros le enviaban diversidad de material, ¿ya? Y así se iban tejiendo redes, se iban tejiendo lazos, de algún modo iban nutriendo el mismo movimiento local. Por eso era tan fundamental la propaganda o la difusión de la idea, digamos, por la hoja. ¿Por qué? Porque también circulaba una agilidad, o sea, podía llegar a los distintos gremios, a los distintos sindicatos con cierta facilidad. ¿Ya? No era como un libro X que quizás podía ser mucho más inaccesible. Entonces, las prácticas que giraban en torno a la lectura y la letra impresa. Una lista sería los periódicos, otra lista sería las bibliotecas, cómo se iba gestando una biblioteca anarquista. Y me encontré con que en realidad una biblioteca libertaria se iba gestando no de modo tradicional a como se gesta cualquier biblioteca, en donde uno compra, dispone de cierta cantidad de dinero y va y compra y adquiere cierta cantidad de libros, o le dona cierta cantidad de libros. Más bien una biblioteca libertaria se iba gestando en torno a ese mismo canje. Aparecían muchas, no sé, publicaciones en los periódicos que decía de la aparición de cierto grupo y a la vez pedía que le hicieran llegar la edición de otro grupo, o sea, folletos, periódicos, etc. Entonces, una constitución de la biblioteca libertaria en el fondo era una constitución solidaria, ¿ya? Una constitución que se iba moviendo por canales distintos a los tradicionales, ¿ya? Eso más o menos lo que también estudiar esa biblioteca. También me aboqué a estudiar el carácter de la lectura. ¿Y cuál era ese carácter? Vamos a ver que se trataba de lectura netamente anarquista, ¿ya? No vamos a decir que leían solamente Bakunin, vamos a decir que leían solamente Kropotkin, nada de eso. O sea, leían desde los autores pequeños burgueses hasta, no sé, hasta Teosofía. Entonces, la diversidad de lecturas iban nutriendo el bagaje, digamos, y las ideas anarquistas, ¿ya? En ningún caso fue una cosa de que cerrada o parcelada, que en el fondo descartaba cualquier opción que se presentara al lado. Y eso. Bueno, eso es en cuanto a las prácticas que giraban en torno a la lectura y la letra impresa. Y ahí habría que recalcar, digamos, la importancia de la imprenta. O sea, muchos grupos con el tiempo fueron adquiriendo imprenta y fueron desarrollando sus propios folletos, ¿ya? Que en el fondo eran, digamos, de forma autogestionada, digamos, folletos artesanales, ¿ya? Que muchas veces, digamos, no demandaban el mayor costo, ¿ya? Eran folletos de bolsillo que podían circular fácilmente, ¿ya? Y en el fondo se perfilaba hacia eso, ¿no? Hacia el hecho de que los anarquistas veían como fundamental para la formación militante el hecho de la lectura. La lectura es el pilar fundamental para la formación militante. Bueno, un segundo punto a mí me parece son las prácticas que giraban en torno a la oralidad y la palabra, ¿ya?
digamos, para todo anarquista era fundamental que la persona, digamos, supiera manejar el arte de la oralidad, por ejemplo. Me encontré con varios documentos por ahí que decían, bueno, es fundamental para, digamos, encarar al burgués el saber, digamos, plantear un tema y, digamos, darlo a conocer. Entonces, muchos anarquistas se dedicaron al arte de la oralidad, muchos de ellos practicaron el arte de la oralidad. En el libro Subversivo, que es un libro que es mitad, digamos, un proceso, el proceso de los años 20, mitad biografías, me encontré con ciertas prácticas de los anarquistas que hablaban por eso, digamos, se esforzaban por manejar el arte de la oralidad, lo veían como algo fundamental. ¿Ya? Y ahí tenemos que, en el ámbito de la oralidad, tenemos que señalar las conferencias, la importancia de las conferencias. ¿Ya? Quienes primero, por ejemplo, se reunían en un círculo de afinidad, era el primer acto estudiar la idea. Muchas veces se reunían en una habitación determinada, algún compañero, a estudiar la idea de Bakunin, por ejemplo. Luego esas ideas había que darlas a conocer. ¿Y cómo darlas a conocer? A través de la conferencia. ¿Ya? Entonces visitaban muchas sociedades mutuales, muchos sindicatos, y allí expandían ciertas ideas, esas ideas que en el fondo estaban en los libros, a través de conferencias, de charlas, de discursos, de gestación de debates, ¿ya? Lecturas colectivas, ¿ya? Por ejemplo, como a fines del XIX, principios del XX, muchos de los trabajadores eran analfabetos, muchas veces se juntaban a la salida de los recintos, digamos, de explotación para escuchar a un compañero que les leía algunos pasajes de la conquista del Pacto, ¿ya? Y eso, hacia eso se refiere con la importancia de la oralidad en la palabra. Se trató de un arma, de una herramienta fundamental para la extensión de la idea, sobre todo tratándose de esa época en la cual una parte importante de los trabajadores no sabían leer, entonces era fundamental escuchar. Bueno, siguiendo con la tipología, un tercer tipo de prácticas, digamos, las cuales me voy a ordenar, son las prácticas relacionadas con la ocupación correcta entre comillas, del tiempo libre. Aquí voy con esto, que se trata de prácticas que en el fondo trataban de incidir o de cierto modo ofrecer alguna alternativa a la ocupación del tiempo libre que tenían los trabajadores en esa época. Una alternativa a la opción, digamos, que le daba el sistema. ¿Y cuál era esa opción? De diversión, de ocupación del tiempo libre, era el juego, el alcohol, el prostíbulo, ¿ya? Las carreras, porque en esa época el teatro era, digamos, elitista, totalmente. ¿Ya? Un trabajador por lo que ganaba no podía acceder a ello. Entonces, los anarquistas, en cierto modo, ofrecieron una alternativa hacia ello. Y esa alternativa era la utilización correcta del tiempo libre. ¿Y en qué consistía esta opción, digamos, esta alternativa que planteaban los anarquistas?
centrada básicamente en las veladas teatrales, ¿ya? Las cuales se ofrecía algún número de teatro, en el que actuaban los mismos compañeros, las mismas esposas o familiares de los mismos compañeros, ellos mismos de forma autodidacta, digamos. Bueno, había llegado el folleto X y lo quisieron representar. Entonces, se trata de representaciones de veladas basadas o centradas en la representación filodramática, en las cuales se leía alguna conferencia, en las cuales se informaba respecto del estado de los presos, en las cuales se leía alguna poesía, en las cuales se daba esa formación. Otra opción sería los paseos campestres. En esta época ya empiezan a finales del siglo XX, se comienzan a aparecer los paseos campestres, que también eran, digamos, opciones a la alternativa burguesa. Por ahí recuerdo que en muchos años los anarquistas, como forma de ofrecer una alternativa a lo que era el 18 de septiembre, salían, digamos, a la montaña, o al campo, o a la playa, y en el fondo era una forma de manifestar de que existía una alternativa a la construcción, digamos, que el sistema hegemónico y el Estado estaba haciendo, ¿ya? Y existía una alternativa hacia ello. Entonces, hacia eso se perfilaron los paseos burgueses, en los cuales se desarrollaban actividades, digamos, naturistas, budistas o de libre cultura, mezclando diversidades de prácticas, alimentación sana, etc. Entonces, ellos fueron construyendo de esa forma su propio proyecto, su propia forma de ocupación cultural, basado en valores y códigos muy distintos a los tradicionales, ¿ya? O sea, muy distinto a todo lo que por ello lo llevaba. Por ejemplo, depende obviamente de entrenar un himno patrio, obviamente ese resultado impensado, entrenar la internacional o hijos del pueblo, ¿ya? Entonces, en ese modo fueron dando pie a toda la construcción, a toda una construcción, digamos, que en el fondo se iba planteando como alternativa a la hegemonía. Y bueno, prácticas, otro grupo que agrupaba prácticas que implicaban un rechazo, oposición de resistencia a los códigos de conducta tradicionales. ¿A quién me refiero con esto? Por ejemplo, los anarquistas, en cierto modo, fueron pioneros en denunciar el patriarcado, ¿ya? Entonces, decían que, bueno, fueron llevando estas prácticas a la vida cotidiana, ¿ya? Ellos planteaban el cambio entre la vida cotidiana, ¿ya? Entonces con ellos fueron abocándose a una diversidad de prácticas que en el fondo le hacían, digamos, proyectar la anarquía al momento mismo en el cual ellos vivían, a la vida misma, ¿ya? Entonces fueron, digamos, denunciando los códigos tradicionales y a la vez practicando nuevos códigos de conducta, bien distintos a los tradicionales. Con ellos se fueron abocando al naturismo, muchos creían en la alimentación, una vertiente, digamos, de cambio, ¿ya? Muchos se abocaban al budismo o libre cultura, y con ellos englobaban todo un modo de vida, ¿ya? Era todo un modo de vida que se les planteaba. Muchos practicaron el esperantismo, el antimilitarismo, el internacionalismo. Para ellos formaron grupos de afinidad específicos abocados a ellos. O sea, hay gente que estudiaba el esperanto, que de algún modo
de cierto modo fueron los primeros, los anarquistas también, la práctica de la libertad entonces, practicaron en cierto modo y llevaron a la práctica una cierta nueva moral sexual, ¿ya? ¿Basada en qué? En varios puntos centrales, digamos, amor libre, ¿ya? Que no era más que, digamos, una relación libre de los lazos legales. Eso era el amor libre, no era una cuestión de, no sé, promiscuidad, ni nada de eso. Claro, no era todo contra todo, no era eso. Era más bien una relación libre de las trabas legales, basada también en el neomalthusianismo, es decir, la limitación del nacimiento. Ellos, a través de los periódicos, propagaron, bueno, muchos anarquistas, no todos, se hicieron partidarios del neomalthusianismo, el cual planteaba la limitación del nacimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo era una inconsecuencia traer hijos al mundo en un estado en que la miseria era desgarradora. Entonces ellos expandieron el neomalthusianismo, lo propagaron, muchos de ellos, lo digo todos. El otro pilar fundamental era, bueno, procreación voluntaria y maternidad libre. Era el otro pilar fundamental de esta nueva moral sexual. En el fondo, ¿qué planteaban con eso? La maternidad libre de trabas, o sea, era la mujer, digamos, la que necesariamente debía decidir cuándo y cómo debía ser madre, ¿verdad? Libre de cualquier traba externa, ¿verdad? Entonces tenemos toda esta diversidad de prácticas que giraban en torno al cambio de la vida cotidiana, ¿verdad? Los anarquistas de principios del siglo XX eran personas sumamente inquietas y que muchas veces tenían doble y hasta triple militancia. ¿Por qué? Porque en el fondo trataban de buscar cierta verdad y cierto perfeccionamiento individual en distintas vertientes del pensamiento moderno, ¿ya? Es decir, naturismo, esperantismo, qué sé yo, antimilitarismo, etc. Entonces muchos, el libre pensamiento, muchos tenían triple y hasta 4 militancias. Por ejemplo, un ejemplo, a ver, hay un anarquista que se llama Luis Alberto Sosa, que murió en el año 47, era un tipógrafo. Él pertenecía a una sociedad mutualista, la Unión de Tipógrafos en Santiago. Pertenecía a esa sociedad, pero además pertenecía a una sociedad de libre pensadores. No solamente pertenecía a una sociedad de libre pensadores, también era, digamos, había formado una sociedad de resistencia. Y aparte de eso, pertenecía a la IWW. Y aparte de eso, escribía para la Rosa. O sea, tenemos personajes que son sumamente inquietos. Marcel Listerberger era naturalista y luego se hizo teosofista, buscando una verdad, buscando una forma de, digamos, de perfeccionamiento individual. Eso quería resaltar entonces a triple y hasta 4 militancias. La otra de las prácticas que, digamos, abordé fue la de la escuela libertaria. La escuela libertaria es también otra vertiente que no se había tratado, digamos, con cierta minuciosidad. Y bueno, me volví a estudiar la escuela libertaria y me encontré con diversidad de escuelas, sobre todo después de los años 20. O sea, después de 1920. ¿Por qué después de 1920? Porque 1920 se
empezó a funcionar la ley de educación primaria obligatoria, ¿ya? Es decir, que el Estado se hacía cargo de amparar la educación de los niños de determinada edad. Ahora, dicha ley, digamos, fracasó y los anarquistas vieron como una posibilidad de llevar su idea de escuela nacionalista a la práctica misma. Con anterioridad la habían enfrentado ya en 1911, 1905, incluso teníamos las primeras experiencias. Pero es en 1920, después de 1920, cuando comienza la germinación y diversidad de escuelas nacionalistas. Por ahí hay unas fotos de escuelas nacionalistas. Ahora es importante decir que no eran solamente los anarquistas que desarrollaban este proyecto, sino que también era la Federación Obrera de Chile. Pero una Federación Obrera de Chile en la cual se nutría de estas prácticas anarquistas, que no era una Federación Obrera de Chile del año posterior al año 26, en la cual ya se hizo abiertamente pro-comunista. Era una Federación Obrera de Chile en la cual limitaban diversidad de vertientes. Y una de las diversidades incidentes dentro de la federación era la anarquista. Entonces, ahí se abocaron a la fundación de muchas escuelas. Y otra bueno, la última, digamos, grupo de prácticas que en el fondo analicé es la que dice relación con la construcción ritualística, simbólica y ritualística, ¿ya? Es decir, cómo los anarquistas a principios del siglo XX, a través de los símbolos y de la ritualización, fueron dando identidad al movimiento social, ¿ya? El uso, la utilización de la bandera roja, por ejemplo. Las primeras manifestaciones del 1 de mayo, las primeras conmemoraciones de la matanza de Santa María de Iquique, son todas construcciones que de algún modo dieron un primer paso a los anarquistas. Ahora toda esa cultura luego llegó a los años 30, llegó a los años 40, hasta el día de hoy, que todavía se conmemora, bastante distorsionada. ¿Por qué? Porque en el fondo los partidos de izquierda y los grupos que en el fondo se fueron, digamos, nutriendo de ese bagaje cultural, la fueron transformando. Por ejemplo, el 1 de mayo para los anarquistas en ningún caso era una fiesta del trabajo, era un día de protesta en el cual se debía, digamos, hacer justicia por la sangre derramada de los mártires de Chicago. Entonces, durante los años 60 ya se fue distorsionando esa imagen. La misma matanza de Santa María, de cierto modo llega de un modo sacrificial hasta el día de hoy. Y claro, en cierto modo los anarquistas le dieron ese toque, pero también le dieron el toque de que había que vengar la sangre de los ametrallados. Y de ahí viene el acto de Ramón, etc. Entonces, a lo que quiero llegar es que los anarquistas, a través de esta construcción simbólica y ritualística, fueron dando pie a toda una construcción cultural, ¿ya? Toda una construcción que en el fondo había sido poco abordada, había sido abordada de forma superficial y no de una visión histórica culturalista, que es como la que estamos haciendo en este momento. Y bueno, básicamente he expuesto todas las tipologías de la cultura que en el fondo quería abordar. Lo importante es señalar aquello, porque en el fondo no se puede, digamos, hablar de una historia así a seca del anarquismo
sin abordar esta diversidad de prácticas. ¿Por qué? Porque constituye el sello identitario más fuerte de la región. En el fondo es la parte que lo hace, que le da continuidad a través de los tiempos. Una sociedad de resistencia o el momento álgido o menos álgido de agitación social pasada, pero detrás de ello quedaba el trabajo cultural, el trabajo de formación, el trabajo de construcción identitaria, y era eso el fondo lo que le daba cierta continuidad y el sello identitario más fuerte de la región. Eso es brevemente. ¿Me estaba logrando?